Buenas tardes, mi nombre es Francisca Olivares y en esta oportunidad me estoy grabando mientras desarrollo la prueba final del módulo 3 del Bootcamp de Desarrollo de Ruby on Rails, que tiene relación con los fundamentos de las bases de datos. ¿Ya? Esta prueba consiste en dos ejercicios. Vamos a ver el primero. ¿Ya? En el primer ejercicio nos están dando el modelo físico de una base de datos que relaciona películas y tags o géneros a través de una relación muchos es a muchos. Por lo tanto, la primera forma es crear el modelo. El segundo requerimiento es insertar películas y géneros con ciertas condiciones y luego generar consultas. ¿Ya? Para ello, para el desarrollo de esto, vamos a hacer un leve experimento con datos inventados, pero para ver cómo quedaría este modelo muchos es a muchos, considerando únicamente estas dos tablas. Entonces, como dice el modelo, tenemos una tabla películas, la cual tiene tres campos. Uno que corresponde a ID, que juega el papel de primary key y que es de tipo integer. Segundo campo es el nombre de la película y es un tipo de text, es un tipo de dato texto, por lo tanto es un varchar con 255 caracteres de longitud. Y después tiene un año de estreno que es de tipo integer, o sea, numérico. Vamos a inventar aquí. Vamos a poner tres películas. Bastardos sin Gloria, de Quentin Tarantino. Le vamos a inventar un año 2004. Django sin cadenas, del año 2012. Perros de la calle, 1992. Ya. Por otro lado, tenemos otra tabla denominada tags o géneros, que tiene dos campos. Uno de ellos es el ID, que corresponde a la primary key de esta tabla y que es de tipo integer, o sea, numérico. Y el nombre del tag, que son los diferentes tipos de género, ficción, ciencia ficción, drama, etc. Entonces aquí vamos a poner 4. Ficción, drama, terror, suspenso. Ya. Ahora, el modelo físico nos está diciendo de que aquí hay una relación de muchos es a muchos. O sea, eso quiere decir que una película podría tener muchos géneros y que un género está presente en muchas películas. Normalmente uno lo que haría es tomar la primary key de una de las tablas y colocarla en la otra y ver si la relación se cumple. Entonces, por ejemplo, si queremos demostrar que la película número 1, Bastardos sin Gloria, puede tener tres géneros, lo que tendríamos que hacer es tomar la primary key de la tabla géneros y colocarla aquí. Entonces, de tags. Y aquí funcionaría como foreign key. ¿Ya? Entonces, la película 1, digamos que tiene ficción, drama y terror. Sin embargo, aquí nos damos cuenta al tratar de incorporar que no puedo colocar más de un dato. No puedo colocar 1, 2, 3 o 1, 2, 3. No sé por qué muestra 2003, pero ya. No puedo colocar 1,2 porque eso estaría malo. ¿Ya? Entonces, tomando la primary key de la tabla tags e incorporándola como llave foránea en la tabla películas, no me sirve. ¿Ya? Entonces ahora imaginemos que
uno de estos géneros de cine puede estar presente, por ejemplo, en las 3 películas. Entonces, para hacer esa relación, nosotros deberíamos tomar la primary key de la tabla películas e incorporarla en esta tabla tags como foreign key. Entonces, vamos a hacer la prueba. Y de películas. Supongamos que ficción está presente en las 3 películas. Si yo quisiera colocar eso acá, yo tampoco podría colocar 1, 2, 3, porque no funciona. No funciona, no sirve. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no se puede. ¿Ya? Entonces, para generar necesariamente esta relación muchos a muchos que nos está pidiendo el modelo, necesariamente tenemos que generar una entidad intermedia. Entonces, a esa entidad intermedia la llamaremos películas.tags. ¿Ya? Esta tabla intermedia que va a relacionar la tabla películas y la tabla tags va a tener un ID propio que va a funcionar como primary key y que va a ser de tipo integer. ¿Ya? Además, debería contener como clave foránea la clave primaria de la tabla películas y la clave primaria de la tabla tags. Entonces, pondríamos ID películas como foreign key, que va a ser de tipo integer, y el ID tags, que también va a funcionar como foreign key y que va a ser de tipo integer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora hagamos el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con 5 datos. Supongamos que la película Bastardos sin Gloria tiene 3 tipos de tags. Entonces, la película Bastardos sin Gloria, con el número identificador 1, va a considerarse como ficción, como drama y como terror. O sea, esta película, Bastardos sin Gloria, puede a su vez tener 3 géneros. Supongamos que ahora por el otro lado, considerando los géneros, supongamos que las 3 películas tienen, o las 2 restantes, son de suspenso. Entonces, la película número 2 es suspenso. Y la película número 3 también es suspenso. O sea, con esto dejamos demostrado que necesariamente para generar una relación muchos a muchos entre 2 tablas, necesariamente hay que generar una entidad adicional. ¿Ya? Entonces ahora con esta información vamos a ir a crear el modelo físico. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a crear el modelo físico. ¿Ya? Tenemos una primera tabla que se llama películas. Películas, la cual tiene un ID propio, que es de tipo integer, y que va a funcionar como primary key. El siguiente campo que tiene nuestra tabla películas es el nombre de la película. Y esto va a ser de tipo varchar, 255 caracteres de longitud. Y finalmente tiene un otro campo que se llama año, que va a ser también de tipo integer, o sea, un número. ¿Ya? Ya. Por otro lado, tenemos nuestra tabla tags o género. Vamos a poner tags. Esta tabla también cuenta con un ID, que es de tipo integer, y que además funciona como primary key de esta tabla. Y por otro lado tiene el nombre del género, que es un tipo de texto, o sea, es un tipo de dato tipo texto, por lo tanto es varchar 32.
Y esto... Y estos campos adicionales, chao. Y ahora generamos nuestra tabla que relaciona ambas tablas para que se cumpla la relación muchos es a muchos, que le llamaremos películas-tags. Esta tabla cuenta también con un ID que va a ser de tipo integer, o sea, número entero, y que corresponde a su primary key. Pero para que se pudiera generar la relación entre películas y tags, necesitamos utilizar las claves primarias de ambas tablas como claves foráneas en esta tabla adicional. Entonces, vamos a utilizar ID películas, que va a ser un tipo de dato integer también, porque corresponde a un número, y que va a corresponder a una foreign key, o sea, a una clave foránea, para el caso de películas. Y para el caso de tags, tenemos que utilizar ID tags, también de tipo integer, y que también va a ser una llave foránea que permite referenciar la tabla tags. Esto lo sacamos. Listo. Entonces ahora tenemos que definir las relaciones. Para que se produzca finalmente la relación muchos es a muchos, que es lo que están pidiendo en el ejercicio, necesitamos esta tabla intermedia, ¿ya? Y por lo tanto la relación aquí sería: una película puede tener muchos tags. Entonces la relación aquí sería de 1 a muchos. De 1 a muchos. Y para el caso de la tabla tags, lo mismo. Un tag puede estar contenido en muchas películas. La única forma que esto se pueda generar es que existe una tabla intermedia que se lleve los muchos. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro modelo, o sea, este modelo, así tal cual como está, no se puede generar. La única forma de generarlo es incorporando una entidad nueva. Por lo tanto, este modelo pasaría a ser este modelo. ¿Ya? Una vez que creamos el modelo, el siguiente paso es insertar películas y tags y después hacer consultas. Por lo tanto, para ello vamos a tener que ingresar a nuestra consola. El set localhost, enter. Database, enter. El puerto, el mismo. Username, el mismo. Aquí ingresamos la contraseña que hemos definido anteriormente al instalar Postgres. Listo. Ahí ingresamos a Postgres. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es crear una base de datos. Para ello, utilizamos el comando create database y le vamos a poner prueba-final. ¿Ya? Ahí nos damos cuenta que nuestra base de datos ha sido creada. Sin embargo, todavía seguimos en la base de datos de Postgres. Por lo tanto, el siguiente paso es conectarnos a nuestra base de datos. Para ello, utilizamos el comando \c y el nombre de nuestra base de datos. Prueba-final. Cerramos la instrucción con punto y coma, enter. Ahora estamos conectados a nuestra base de datos. Prueba final. Ya.
Eh, entonces, ya tenemos el modelo, por lo tanto, para empezar, para poder insertar datos, lo primero que tenemos que hacer es crear las tablas en nuestra base de datos. ¿Ya? Yo aquí tengo el ejercicio resuelto con los códigos, pero los voy a explicar. Ya, lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla películas. ¿Ya? Otra cosa que se me olvidaba, como esta tabla relaciona la tabla película y la tabla tags a través de sus claves foráneas, para poder crearla y que no se nos arroje error, lo primero que tenemos que hacer es crear primero la tabla películas, luego la tabla tags y en último lugar la tabla películas tags, que es la que relaciona ambas. ¿Por qué? Porque utiliza llaves primarias. Primero tenemos que crear esas llaves, utiliza llaves foráneas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es crear esas llaves primarias para después utilizarlas como clave foránea. Entonces, lo primero que hacemos para crear la tabla películas, utilizamos el comando create table, el nombre de nuestra tabla, que en este caso es películas, abrimos paréntesis y definimos los campos que va a tener esta tabla. En el caso de nuestra tabla películas, va a tener un ID que se va a denominar películas-id, que es de tipo integer, o sea, número entero, y que va a funcionar como primary key. Luego, el siguiente campo se llama nombre, que es un tipo de dato tipo texto, con una extensión de 255 caracteres y además le agregamos la restricción not null. ¿Ya? Después, finalmente, el último campo de nuestra tabla películas va a ser año, que corresponde a un dato numérico tipo integer y que además le agregamos la restricción not null. Cerramos el paréntesis, colocamos punto y coma para cerrar la instrucción y apretamos Enter. Y ahí, como vemos, se creó la tabla. Ahora, el siguiente paso es crear la tabla tags. Para ello, utilizamos el mismo comando de arriba. O sea, create tables, le ponemos el nombre de nuestra tabla, que según el ejercicio se llama tags, y abrimos paréntesis para definir el número y tipo de campos que va a tener. En nuestro caso, esta tabla va a tener dos campos. Uno que corresponde a uno que se denomina tags-id, que va a ser un campo de tipo numérico, por lo tanto integer, y que además va a definirse como primary key. Y el segundo campo corresponde a nombre, o sea, nombre del género, que va a ser de tipo texto, con una extensión de 32 caracteres y que además tiene la restricción de no estar nulo o de no aceptar que sea nulo. Cerramos paréntesis, colocamos punto y coma para cerrar nuestra instrucción y apretamos Enter. Y como ven, se creó la tabla. Finalmente, creamos la tabla que relaciona ambas tablas, la tabla adicional. Para ello, utilizamos el mismo comando. Create table, en este caso le vamos a llamar películas-tags, que es la que relaciona la tabla películas con la tabla tags. Y abrimos paréntesis para definir el número y tipo de campos. En nuestro caso, esta tabla películas-tags va a tener tres campos. El primero corresponde a un ID propio de esta tabla, que va a ser de tipo integer y que va a funcionar como primary key de esta tabla. Además, va a tener otro campo que se va a llamar películas-id, que va a ser de tipo integer, y tags-id, que va a ser de tipo integer también. Sin embargo, van a estar definidos estos dos campos, películas ID y tags ID, como claves foráneas, ¿ya? Que van a referenciar a películas y a la tabla películas y a la tabla tags respectivamente. Cerramos paréntesis. Para cerrar la instrucción colocamos punto y coma y apretamos Enter. Como ven, se creó la tabla. Ahora, para volver a mirar si es que nuestras tablas están bien creadas, lo que podemos hacer es utilizar el comando
/D y vamos a revisar, por ejemplo, la tabla películas. Y como ven, están definidos los tres campos, películas ID, nombre y año, con su tipo de dato, sus restricciones, y además, bueno, la definición de la primary key que corresponde al campo denominado películas ID y que además está utilizada como foreign key dentro de la tabla películas tags y que referencia obviamente a la tabla películas. ¿Ya? Ahora, para el caso de la tabla tags, utilizamos /D y el nombre de la tabla, que en este caso va a ser tags. Y aquí vemos lo mismo. Esta tabla, tags, está compuesta por dos campos, tags ID y nombre, las características de sus datos, y además que tags ID está definida como primary key, y además aparece que dentro de la tabla películas-tags, el campo tags ID está utilizado como clave foránea y que refiere a la tabla tags. ¿Ya? Finalmente vemos /D de la tabla películas-tags. Apretamos punto y coma para cerrar la instrucción, enter. Y como vemos, nuestra tabla películas-tags está definido por tres campos. El campo ID, propio de esta tabla, películas ID y tags ID. Y además indica que el campo ID es la primary key de esta tabla y que películas ID y tags ID están como claves foráneas y que representan a películas y tags respectivamente. Ya. Por lo tanto, ya creamos el modelo y creamos las tablas. El siguiente paso es insertar 5 películas y 5 tags. La restricción es que la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2. Ya. Lo primero que vamos a hacer es insertar los datos que alimentan la tabla películas. Para ello utilizamos el comando insert into películas. Debido a que nosotros vamos a ingresar los datos en el mismo orden en que nosotros los definimos en la tabla películas, no es necesario definir los campos, sino que vamos y entregamos los datos al tiro. Por lo tanto, insert into películas, values, abro paréntesis y empiezo. La película número 1 con el ID 1 se llama Bastardos sin Gloria, del año 2009. La película 2 se llama Pulp Fiction, del año 94. La película 3 se llama Django sin cadenas, 2012. La película 4 se llama Perros de la calle, del año 92. Y la número 5 se llama Kill Bill, la venganza, del año 2003. Una vez que tenemos escrito todo esto, cerramos la instrucción con un punto y coma, apretamos Enter. Como ven, se insertaron los 5 datos. Ahora vamos a alimentar la tabla tags o géneros. Para ello utilizamos el mismo código, insert into tags y los valores. En el ID 1, ficción, en el ID 2, drama, en el ID 3, comedia, en el ID 4, suspenso, en el ID 5, terror. Cerramos paréntesis y colocamos punto y coma para cerrar la instrucción y apretamos Enter. Y como ven, se insertaron. Ahora vamos a utilizar la inserción. La inserción de datos a nuestra tabla películas-tags que relaciona ambas películas. Como sabemos, esta tabla, películas-tags, el primer número corresponde a un ID propio de la tabla, el segundo número corresponde a las películas y el tercer número corresponde al ID de los géneros. La restricción dice que la primera película tiene que tener 3 tags asociados. Como vemos, en el ID 1, 2, 3, 4, 5 propios de la tabla películas-tags,
el segundo número corresponde a la película a la cual estamos hablando y el tercer número corresponde al género. Entonces, como vemos, la primera película se repite 3 veces y tiene 3 géneros distintos. Por lo tanto, cumplimos con la primera condición. Después la segunda dice, la segunda película debe tener 2 tags asociados. La segunda película debe tener 2 tags asociados diferentes. Cerramos paréntesis, colocamos punto y coma para cerrar la instrucción y apretamos Enter. Y como ven, se insertaron. Ahora lo que podríamos hacer es utilizar el comando select from películas para ver qué es lo que contiene películas. Como vemos, la tabla películas contiene 5 películas con sus años respectivos. Después podemos revisar select from tags, punto y coma, apretamos Enter y podemos ver que tags está compuesto por 5 géneros distintos. Y finalmente select from películas tags. Como podemos ver, la tabla películas-tags tiene el ID propio de la tabla, propio de esta tabla, el ID de la tabla películas y el ID de la tabla tags. Como vemos, los tres primeros datos de esta tabla corresponden a la película 1 con diferentes tags y los últimos 2 corresponden a la película 2 con diferentes tags. Entonces ahora, la consulta que debemos hacerle a esta base de datos corresponde a contar la cantidad de tags que tiene cada película. Y si una película no tiene tags, debe mostrar 0. ¿Ya? Para hacer esto, necesitamos utilizar el siguiente comando. Utilizamos el comando select y le definimos qué es lo que queremos ver. En este caso, de la tabla películas, lo que queremos ver es el nombre de la película, ¿ya? Utilizamos la función QualEssence, la que nos permite, de alguna manera, como resumir que si hay valores nulos, nosotros podemos definir cómo queremos que se muestren esos valores, ¿ya? Dentro de esta función, utilizamos la función count, que nos permite contar, y para ello vamos a contar de la tabla películas-tags, los tags ID. Y en caso de que no hayan tags ID, que los muestre como 0. Y todo este resultado lo va a mostrar como cantidad de tags desde la tabla película, ¿ya? Y tenemos que hacer un left join, vale decir, utilizar todos los datos de la tabla película en este caso, todos los datos de la tabla película, incluyendo aquellos que se repiten en la tabla que se repiten en la tabla películas-tags, ¿ya? Por lo tanto, left join películas-tags on películas, de manera de que la ID películas-id de la tabla películas sea igual a películas-tags al campo películas ID de la tabla películas-tags. Y todo esto agrupado, utilizando la función group by, agrupado por nombre, desde la tabla películas. Utilizando este comando, colocamos punto y coma para cerrar la instrucción, apretamos Enter y nos muestra el nombre de las películas y la cantidad de tags que tienen. Como podemos ver, esto es utilizando la información de la tabla películas-tags, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la película Pulp Fiction tiene 2 tags asociados en la tabla películas-tag. El caso de Bastardos sin Gloria tiene 3 tags asociados en la tabla tag. Sin embargo, los otros 2 no aparecen. Y como no aparecen, al utilizar esa función, el resto de las películas que aparecen en la tabla películas y que no aparecen en la tabla películas-tags
se muestran como 0. Y con eso tendríamos el primer ejercicio resuelto. Volvamos a la prueba. Ahora, el segundo ejercicio nos está mostrando un modelo físico ya, de relación entre la tabla, entre una tabla denominada o entidad denominada preguntas y otra tabla denominada usuarios. Y todas estas se relacionan a través de la tabla respuestas, en una cardinalidad de unos es a muchos. ¿Ya? Uno es a muchos con la tabla respuesta desde el punto de vista de la pregunta y usuarios, uno es a muchos con la tabla respuesta. Por lo tanto, el primer paso es crear las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarias, foráneas y tipos de datos. ¿Ya? Para eso vamos acá. Ya. Por lo tanto, vamos a utilizar la misma base de datos. Ahora vamos a crear otras tablas. Ya. El primer paso es crear la tabla preguntas. O pregunta le puse yo. ¿Ya? Entonces, utilizamos el comando create table, el nombre de la tabla, que en este caso se llama pregunta, y abrimos paréntesis para definir la cantidad de campos y los tipos de datos que van a tener cada uno de esos campos. Entonces, como podemos ver aquí, la tabla pregunta tiene un ID, que es de tipo integer, tiene un campo llamado pregunta, que es de tipo varchar, y otro que se llama respuesta-correcta, que es de tipo varchar también. Ya, entonces, create table, el nombre de la tabla, que en este caso se llama pregunta, y va a tener un campo denominado pregunta-id, que va a ser de tipo integer y que además va a funcionar como primary key, tal como lo muestra el modelo físico. En la tabla, va a tener otro campo que se llama pregunta, que va a ser de tipo texto, por lo tanto va a ser un tipo de dato varchar con una extensión de 255 caracteres. ¿Ya? De 255 caracteres. De 255 caracteres. El siguiente campo va a ser respuesta-correcta, que va a ser de tipo varchar. En el modelo físico salió un varchar ilimitado, nosotros lo vamos a limitar a 255 caracteres. Y cerramos paréntesis, colocamos punto y coma para terminar la instrucción y apretamos Enter. Y como vemos, la tabla 1 fue creada. Después, Create Table. Después tenemos que crear la segunda tabla, que corresponde a la tabla usuarios. Al igual que en el ejemplo anterior, antes de crear esta tabla, que es la que relaciona ambas tablas, necesariamente tenemos que crear primero la tabla preguntas, en primera instancia, y después la tabla usuarios. Y finalmente la tabla respuesta, que es la que relaciona ambas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya creamos la tabla pregunta, ahora tenemos que crear la tabla usuarios. Entonces, para ello, colocamos el comando create table, el nombre de la tabla, que en este caso sería usuario, abrimos paréntesis y definimos el número y tipo de campo que va a tener. En este caso, nuestra tabla usuario va a tener un campo denominado usuario-id, que va a ser de tipo integer, o sea, número entero, y que además va a funcionar como primary key. Después vamos a tener nombre. El siguiente campo va a ser nombre, que va a ser de tipo varchar, con una extensión de 255 caracteres. Y finalmente vamos a tener el campo edad, que va a ser de tipo integer, o sea, numérico y entero. ¿Ya? Cerramos paréntesis, colocamos punto y coma para cerrar la instrucción y apretamos Enter. Y como ven, la tabla fue creada. Entonces ahora tenemos que crear la tabla que va a relacionar ambas tablas. En este caso,
Se va a llamar respuestas. Respuestas. Entonces, utilizamos el mismo comando. Create table, el nombre de nuestra tabla, que va a ser respuestas, abro paréntesis y defino el tipo, el número de campos y el tipo de campos que va a tener. Entonces, esta tabla respuestas va a tener, en primera instancia, un primer campo que va a ser un campo denominado ID, que va a ser de tipo integer y que va a funcionar como primary key de esta tabla. El siguiente campo va a ser respuesta, que va a ser la respuesta que van a entregar los usuarios, que es de tipo varchar y que va a tener una extensión de 255 caracteres. Luego va a tener otro campo que se va a llamar usuario-id, que va a ser de tipo integer y que tiene la restricción de que corresponde a una llave foránea que refiere a la tabla usuarios. ¿Ya? Finalmente va a tener otro comando, otro campo que se va a llamar preguntas-id, que va a ser de tipo integer también, y que además tiene la restricción de que corresponde a una llave foránea que referencia la tabla preguntas. Cerramos paréntesis, colocamos punto y coma y apretamos Enter. Y como ven, las 3 tablas ya están creadas. Entonces, si quisiéramos ver los detalles de nuestras tablas, podríamos utilizar el comando \d pregunta, por ejemplo, para ver los tipos de datos que tiene la tabla pregunta. Como ven, tiene 3 campos: preguntas ID, pregunta, respuesta. Su tipo de dato y además que corresponde la definición de que preguntas ID corresponde a la primary key y además que el campo preguntas ID es una foreign key de la tabla respuestas y que referencia la tabla preguntas. Después podemos ver \d usuarios. Acá podemos ver que la tabla usuarios tiene también 3 campos. Uno que corresponde a usuario ID, nombre y edad, las características de sus datos, y que además indica que usuarios ID corresponde a una clave primaria y que dentro de la tabla respuestas, el campo usuario ID corresponde a una llave foránea que referencia a la tabla usuarios. Finalmente, los detalles de la tabla respuestas. Apretamos punto y coma para cerrar la instrucción, apretamos Enter y como podemos ver, nuestra tabla respuestas consta de 4 campos. La primera es un ID con sus tipos de datos. La segunda corresponde a las respuestas que nos van a dar los usuarios. La tercera corresponde a usuario-id, pregunta-id. ¿Ya? Indica además que el campo ID corresponde a la primary key de esta tabla y que además pregunta ID y usuario ID corresponden a llaves foráneas que están dentro de esta tabla y que referencian a las tablas preguntas y usuarios respectivamente. Ya. Por lo tanto, tenemos las tablas creadas. O sea, estamos bien. Ya. El siguiente paso es agregar los datos. Tenemos que agregar 5 usuarios y 5 preguntas en primera instancia. Entonces, inserción de datos. 5 usuarios y 5 preguntas. Vamos a empezar con las preguntas primero. Las preguntas. Para ingresar datos en la tabla preguntas, tenemos que utilizar el siguiente comando. Insert into pregunta, que es el nombre de la tabla, y como nosotros vamos a ingresar datos en el mismo orden en que nosotros los definimos cuando creamos la tabla, colocamos values y los datos entre paréntesis. Entonces, como vimos acá, la tabla pregunta consta de una pregunta ID, la pregunta que es un texto y la respuesta correcta. Entonces, tenemos el ID, tenemos la pregunta, tenemos la respuesta correcta y así sucesivamente.
Aquí tenemos las 5 preguntas con su respuesta correcta incorporada. Cerramos la instrucción colocando punto y coma, apretamos Enter y como vemos ya están insertados. Ahora tenemos que insertar datos en la tabla usuarios. Para ello, utilizamos el mismo comando, insert into usuarios, values, como vamos a ingresar datos de la misma forma en que nosotros los definimos al crear las tablas, no necesitamos definir los campos en donde irán los datos, sino que solamente ingresamos los datos entre paréntesis. Entonces, como podemos recordar, la tabla usuarios tiene un usuario ID, un nombre y una edad. El ID, los 5 ID, 5 nombres y 5 edades distintas. Cerramos paréntesis, apretamos punto y coma, apretamos Enter para cerrar la instrucción y listo. Como vemos, se han insertado 5 datos. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que insertar la información de la tabla respuestas, pero según ¿cómo se llama? El requerimiento de la prueba, dice que la primera pregunta debe ser contestada 2 veces correctamente por usuarios distintos. ¿Ya? La pregunta número 2 debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 2 respuestas deben ser incorrectas. ¿Ya? Entonces ahora insertamos los datos de la última tabla, que se llama tabla respuestas. Para eso utilizamos el mismo comando, insert into respuestas, y como vamos a ingresar los datos en el mismo orden en que nosotros, en el mismo orden que cuando nosotros creamos la tabla, llegamos y colocamos los valores entre paréntesis. Entonces, como podemos ver, la tabla respuestas tiene un campo que se llama ID, otro que se llama la respuesta, otro que es el ID del usuario que hizo esa respuesta y otro que refiere a la pregunta. Entonces, la primera restricción es que la primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente por distintos usuarios. Entonces, ID número 1, respuesta. Estos son los usuarios, recuerden, los usuarios, y estos son las preguntas. Entonces, hay 2 usuarios, el usuario número 1 y el usuario número 2, que contestaron a la pregunta 1 correctamente, porque coincide con la respuesta correcta registrada. Después, la pregunta número 2 debe estar contestada correctamente solo por un usuario. La pregunta número 2, que sería esta, está correctamente por otro usuario y las otras están incorrectas. ¿Ya? Cerramos paréntesis, colocamos punto y coma para cerrar la instrucción y apretamos Enter. Están insertados. Entonces, para revisar los datos, que los datos estén bien insertados, lo que podemos hacer es utilizar el comando select asterisco from. Vamos a ver primero la tabla pregunta. Y como ven, la tabla pregunta tiene sus IDs, tiene las preguntas asociadas y tiene la respuesta correcta. Después utilizamos el mismo comando, select asterisco from, y vemos usuarios. Apretamos punto y coma. Como podemos ver, la tabla usuarios tiene 3 campos, usuario ID con sus IDs respectivos, los nombres y las edades. Y finalmente, lo que corresponde a la tabla respuestas. Para ello utilizamos el comando select asterisco from respuestas. Y como podemos ver, la tabla respuestas tiene un ID, tiene la respuesta dada por los usuarios,
quién fue el usuario que entregó esa respuesta y qué tipo de pregunta es. Y del listado de preguntas a cuál corresponde. ¿Ya? Entonces ahora vienen los siguientes ejercicios. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Respuestas correctas totales. ¿Ya? Para eso utilizamos el siguiente comando. Utilizamos el comando select y le decimos que queremos el nombre de la persona registrada en la tabla usuarios. Le agregamos la función count asterisco, que va a contar todo, y que además lo muestre como respuestas correctas desde la tabla usuarios. ¿Ya? Además, necesitamos hacer un inner join entre la tabla respuestas, de manera que el campo usuario ID de la tabla usuarios sea igual al usuario ID de la tabla respuestas. Además, otro inner join con respecto a la tabla preguntas, donde pregunta ID el campo pregunta ID de la tabla respuestas sea igual al campo pregunta ID de la tabla pregunta, donde la respuesta registrada dentro de la tabla respuestas sea igual a la respuesta correcta registrada en la tabla preguntas. Y todo eso agrupado por usuario ID. Por el campo usuario ID de la tabla usuarios. Entonces, una vez escrito el comando, cerramos la instrucción utilizando punto y coma y apretamos Enter. Y como vemos, se entrega los nombres de los usuarios y las respuestas correctas que han tenido. ¿Ya? Luego, por cada pregunta, en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Para eso, es parecido el comando, pero no es igual. Entonces, para contestar esta pregunta utilizamos el comando select y definimos que nos muestre la pregunta de la tabla pregunta, la pregunta registrada, el campo pregunta de la tabla pregunta. Utilizamos la función count, entre paréntesis asterisco, de manera que cuente todo y que lo muestre como usuarios con respuesta correcta, desde la tabla preguntas. Para hacer eso hay que utilizar un inner join de respuestas donde el campo preguntas ID de la tabla preguntas sea igual al campo preguntas ID de la tabla respuestas, donde, esa es otra condición, donde la respuesta registrada en la tabla respuestas sea igual a al campo respuesta correcta registrada en las preguntas. Y todo eso agrupado por el campo preguntas ID de la tabla preguntas. Cerramos punto y coma. Para cerrar la instrucción apretamos Enter. Y como ven nos muestra la pregunta que corresponde, quién es el presidente y de qué color es un disco pare, y los usuarios con respuestas correctas. Para la primera pregunta hubieron 2 usuarios con respuesta correcta y para la segunda pregunta hubieron 1. ¿Ya? Ya. Después el siguiente punto es implementa borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Ya. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros creamos la tabla respuestas y definimos las
claves foráneas que venían de las tablas pregunta y usuarios. Como la pregunta nos pide que una vez que implementemos este borrado en cascada, borremos uno de los usuarios para poder ver si se ha implementado bien o no. Resulta que cuando nosotros creamos la tabla respuestas, no definimos que la clave foránea tuviera esta restricción de delete on cascade, ¿ya? Entonces, si nosotros no eliminamos esa clave foránea que creamos anteriormente y la reemplazamos por una que sí tenga esta restricción, nos va a arrojar error. Por lo tanto, para poder implementar esto, lo primero que tenemos que utilizar es el comando alter table para alterar la tabla respuestas. ¿Y qué vamos a hacer ahí? En primera instancia vamos a borrar la restricción de foreign key correspondiente al campo usuarios ID. Lo vamos a borrar porque cuando creamos esa restricción no le habíamos puesto delete on cascade. Por lo tanto, tenemos que borrarlo para después volver a implementarlo con esa restricción. Entonces, alteramos la tabla respuestas de manera que en primera instancia borramos la restricción de foreign key al campo ID, lo borramos. Luego agregamos una restricción que es la misma, o sea, volvemos a definir usuarios ID como foreign key, que hace referencia a la tabla usuarios, pero esta vez agregándole la restricción de delete on cascade. Con esto nos aseguramos que si nosotros llegáramos que es lo que es el paso siguiente, llegar a eliminar un usuario, se podría generar este borrado en cascada que nos pide la prueba. Una vez que escribimos el comando, colocamos punto y coma para cerrar la instrucción y apretamos Enter. Y como ven, la tabla se alteró. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora quisiéramos ver, acá tenemos los detalles de la tabla respuestas. Como ven, respuestas usuario ID era foreign key, pero no tenía ninguna otra restricción. Entonces ahora, si queremos ver qué fue lo que pasó, utilizamos el comando \d respuestas. Punto y coma. Como podemos ver, ahora al campo usuario ID lo modificamos de manera que sigue, o sea, quedó como foreign key también, pero con la restricción de delete on cascade. Por lo tanto, el siguiente paso debería funcionar. Entonces, una vez que implementamos el borrado en cascada, vamos a borrar el primer usuario para probar la implementación. Entonces, para borrar el primer usuario, vamos a utilizar este comando. O sea, nosotros vamos a utilizar el comando delete from la tabla usuarios, donde usuario ID sea 1. O sea, como tenemos acá, esta es nuestra tabla usuarios original, nosotros lo que queremos hacer es borrar a Carla. Entonces, vamos a ver si funciona. Cerramos la instrucción con punto y coma, apretamos Enter. Delete one. Para comprobar que se haya borrado, vamos a utilizar el comando select asterisco from usuarios. Y como pueden ver, Carla ya no existe. Por lo tanto, en el ejercicio anterior, el usuario ID número 1 no existe ya. Por lo tanto,
esta tabla, la tabla respuestas, también debería haberse modificado. Vamos a revisar si es correcto. Para verificar eso utilizamos el comando select asterisco from respuestas, punto y coma para cerrar la instrucción, enter. Y como ven, efectivamente, ya el usuario número 1 no existe. Ya, muy bien. Después, el siguiente requerimiento es crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar el siguiente comando. Ahí. El siguiente comando es, como la solicitud es colocar una restricción tipo check, para evitar que dentro de la tabla usuario se registren menores de 18 años, lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando alter table, el nombre de la tabla que queremos modificar, que en este caso es usuarios, y le vamos a agregar una restricción que consiste en chequear el campo edad, de manera de que edad sea mayor o igual a 18. Colocamos punto y coma y como vemos, apretamos enter y como vemos, se nos alteró la tabla. Entonces ahora lo que podemos ver, así visualmente, para ver si efectivamente la restricción está puesta o no, podemos utilizar el comando \d usuarios. Como podemos ver, los campos siguen siendo los mismos. Usuario ID sigue siendo primary key, pero añadimos esta restricción. O sea, esta restricción anteriormente no estaba. Entonces ahora vamos a comprobar si es necesario, o sea, si la restricción funciona. Entonces para eso vamos a insertar un dato de una persona que sea menor de 18 años. Entonces para eso utilizamos el comando insert into usuarios, que es la tabla que nosotros queremos. Como vamos a ingresar datos en el mismo orden en que la tabla fue creada, colocamos los valores entre paréntesis. Entonces, como tenemos usuarios, tenemos el ID 5, vamos a seguir con el ID 6, vamos a agregar al personaje Mateo, que tiene 15 años. Si la restricción funciona bien, debería arrojarnos un error. Y como vemos, error. El nuevo registro para la relación usuarios viola la restricción check edad. Perfecto. Por lo tanto, funciona bien. Finalmente, nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando un campo denominado email con la restricción de único. Entonces, para esto, vamos a utilizar el comando alter table nuevamente. ¿Qué tabla queremos alterar? Usuarios, donde le vamos a agregar una columna denominada email, que es de tipo de dato texto, o sea, varchar con una extensión de 255 caracteres y que además va a tener la restricción de que sea único. Aplicamos punto y coma para cerrar la instrucción, apretamos enter y alteramos la tabla. Entonces, recordemos, la tabla usuarios era esta, original. Le habíamos borrado el primer dato, ¿cierto? Y tenía solo 3 campos, usuario ID, nombre y edad. Ahora, como hicimos esto, vamos a revisar los detalles. Aplicamos \d, usuarios. Aprieto punto y coma y aprieto enter. Y como vemos, ahora tiene 4 campos. Usuario ID, nombre, email, edad e email. Vamos a utilizar el comando select from usuarios. Como vemos, claro, ahora tiene 4 campos. Uno, usuario ID, el otro nombre, edad y el último campo que se llama email. Y bueno, eso sería la prueba. Muchísimas gracias.
Ahora lo que hacemos es salir de la consola. Para eso utilizamos el comando \Q y salimos de la consola. Muchas gracias.